En esta oportunidad voy a hablar de la formación de imágenes en espejos. El fenómeno que permite la formación de imágenes, este fenómeno se llama reflexión. Es un fenómeno ondulatorio en el cual una onda en su camino de propagación encuentra un obstáculo, choca contra él y se devuelve por el camino que venía. Este fenómeno lo vamos a analizar desde el punto de vista geométrico. Es decir, que voy a hablar de rayos. Entonces vamos a tener en cuenta que la luz va a tener estas características. Tenemos un rayo incidente, ¿sí? Y ese rayo incidente entonces se va a reflejar. Lo que notamos es que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son los mismos. Aquí en la mitad de estos torsos vamos a tener una línea de referencia y los ángulos que se forman respecto a esa línea de referencia son los mismos. Bueno, entonces, en el caso para iniciar serían los espejos planos. Tenemos espejos planos, son superficies pulimentadas. La luz que va a emanar del objeto, en este caso una vela, va a chocar contra el espejo. Este va a cumplir las características que acabo de comentar, de que el ángulo de incidencia y el reflejado son iguales. Las imágenes que se forman en los espejos planos las vamos a llamar virtuales, en el sentido de que no se forman por el fenómeno que se está presentando, o sea, reflexión. Es decir, que los rayos reflejados no forman la imagen en un espejo plano, sino la prolongación de los rayos reflejados. Entonces la imagen es de carácter virtual porque se forma por la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Entonces podemos imaginarnos un rayo que sale de esta parte de la vela, llega al espejo y se devuelve por el mismo camino. Y podemos imaginarnos un rayo que hace lo mismo en la parte baja y se devuelve por el mismo camino. Resulta que los rayos que salen hacia el mismo lado del objeto no se acercan, no se intersectan. Entonces me voy a mover detrás del espejo haciendo las prolongaciones de los rayos reflejados. Entonces de esta manera tenemos las prolongaciones, pero estos tampoco se intersectan. Entonces voy a tomar otros rayos, por ejemplo este que sale de la vela también, y al chocar se refleja con el mismo ángulo. Y este lo voy a prolongar hacia atrás, de tal manera que su prolongación finalmente se intersecta. Y lo mismo voy a hacer con este otro rayo incidente, y entonces aquí tenemos el rayo reflejado, y la prolongación de este rayo se va a intersectar detrás. De tal manera que la imagen que tenemos acá es una imagen virtual, porque se forma es por la intersección de las prolongaciones, es derecha y del mismo tamaño. Entonces eso es lo que nosotros llamaríamos la naturaleza de la imagen. La naturaleza de la imagen formada por un espejo plano es de carácter virtual, es virtual, derecha, o sea, tiene la misma dirección que tiene el objeto luminoso y es del mismo tamaño que el objeto. Geométricamente hablando diríamos que es simétrica. Entonces en los espejos planos las imágenes siempre van a tener estas características, siempre van a ser virtuales, derechas y del mismo tamaño que el objeto. Cuando hablamos de los espejos esféricos son formados de un corte de una esfera que tiene una superficie pulimentada que funciona como un espejo. Los espejos esféricos para la formación de las imágenes tienen tres rayos que ayudan a la formación de las imágenes. Un rayo paralelo que saliendo de la vela o del objeto luminoso llega al espejo y se refleja por el foco. Un rayo focal
que saliendo del objeto luminoso pasa por el foco y se refleja paralelo, y un rayo del centro de curvatura que saliendo del objeto luminoso pasa, llega hasta el espejo y se devuelve por el mismo camino. Entonces, tendríamos que usar de estos tres rayos para formar las imágenes. Entonces tendríamos primero el rayo paralelo que se refleja por el foco. Tenemos el rayo focal que llega hasta el espejo y se refleja paralelo. Y tenemos el del centro de curvatura que llega hasta el espejo y se devuelve por el mismo camino. Entonces estos tres rayos que son reflejados se intersectan y se intersectan fuera del espejo. Entonces tenemos una imagen que es real. Es real porque se forma por la intersección de los rayos reflejados. Entonces la naturaleza de esta imagen, la naturaleza es real, invertida, y en este caso más pequeña que el objeto. En este caso se da así porque el objeto está antes del centro de curvatura. O sea que si yo cambio la posición del objeto, la posición de la imagen y la naturaleza de la imagen puede cambiar. En el sentido de que si yo voy acercando el objeto hacia el espejo, la imagen geométricamente, ópticamente, la vamos a ver alejándose y en esa medida aumentando su tamaño. De tal manera que tan pronto pase del centro de curvatura al foco, el tamaño de la imagen será mayor comparado con el del objeto. Pero si llegamos al foco y pasamos del foco y estamos entre el foco y el espejo, vamos a notar un cambio significativo en el sentido de que la imagen del objeto va a cambiar su naturaleza. Tenemos entonces el rayo que llega al espejo y se refleja por el foco, y tenemos el del centro de curvatura. Resulta que al reflejarse estos se alejan. Entonces lo que hago es prolongarlos hacia el otro lado del espejo, de tal manera que las prolongaciones se van a intersectar en un punto. En este punto entonces, y obviamente con muchos puntos más, vamos a encontrar una imagen derecha y más grande que el objeto. O sea que en este caso lo que podemos notar es que en los espejos cóncavos se pueden formar imágenes reales si el objeto está entre el infinito y el foco, y se pueden formar imágenes virtuales si el objeto está entre el foco y el espejo. Si el objeto se coloca exactamente encima del foco, no se forma ninguna imagen, o se dice que se forma en el infinito. Bueno, ahora pasamos a los espejos convexos. Vemos que la parte pulimentada o el espejo está en la parte externa del espejo. Entonces, en este caso, la luz se va a reflejar igual que en cualquier espejo, pero en vez de acercarse los rayos reflejados se van a alejar. O sea que si tenemos, en este caso, un rayo paralelo, este rayo se refleja de tal manera que no se intersecta con los siguientes rayos. Entonces tenemos el rayo paralelo, choca con el espejo y se refleja. Lo que esperábamos es que pase por el foco, pero para que pase por el foco, lo que va a pasar por el foco es la prolongación. Ahora nos imaginamos un rayo focal, un rayo del centro de curvatura, perdón. Entonces el rayo del centro de curvatura se espera que pase por el centro de curvatura, pero resulta que se refleja también. Al lado izquierdo los rayos reflejados no se acercan,
Entonces yo prolongo este imaginando que pasa por el centro de curvatura, como lo habíamos mencionado originalmente. Entonces estos dos rayos se van a intersectar dentro del espejo. De tal manera que la imagen, la naturaleza de la imagen, es virtual, porque la imagen se forma es por la intersección de los rayos reflejados, es derecha y es más pequeña que el objeto. Esta es una característica general que tienen las imágenes que se forman en los espejos convexos. Las imágenes formadas por los espejos convexos, al igual que la de los espejos planos, siempre serán virtuales, siempre serán derechas, pero una característica diferente que tiene es que es más pequeña que el objeto. Entonces, de esta manera, acabo de mostrarles entonces cómo se forman las imágenes en los espejos planos. Que estén muy bien. Gracias.